la narración de la vida de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Jesucristo en realidad murió? A lo mejor ni siquiera se murió, aunque lo leamos en la Biblia, pero a lo mejor no quiso Dios decir eso. ¿Cómo sabríamos que en realidad Cristo estuvo muerto 3 días normales? ¿Qué tal si Dios se refiere a millones de años? Miren, podemos decir casi con seguridad que la razón principal por la que muchos cristianos creen que los días de la creación no eran días literales de 24 horas, hermanos, es la gran influencia de la teoría de la evolución. La falsa ciencia, porque existe la ciencia verdadera, ciencia quiere decir conocimiento, pero existe la falsa ciencia. Son seres científicos, personas científicas que empezaron ya rechazando todo lo de Dios. Entonces todos los estudios científicos que hacen, lo hacen con los lentes del evolucionismo y no van a aceptar la realidad de Dios. Y ellos son los que escriben los libros de texto en las universidades, en la high school, middle school y en las escuelas. Esa gente son los que están, hermanos, argumentando en contra de la verdad de la palabra de Dios. Este hermano, Gleason Archer, yo recuerdo cuando estaba en el seminario ahí en Texas, hermanos, mi profesor de Antiguo Testamento, Raymond Kyle, él citaba como su héroe favorito a Gleason Archer, porque fue un gran erudito del texto hebreo. Me dio mucho gusto porque cuando vine a estudiar aquí en el seminario Trinity, yo vi personalmente a Gleason Archer. En el seminario nada más leíamos sus comentarios y el hermano, nuestro profesor de Antiguo Testamento, nos refería a Gleason Archer, teníamos que leer. Pero aquí el hermano Gleason Archer, que cuando predicaba aquí en el Trinity, él ponía su texto hebreo aquí y la Biblia en inglés a un lado, pero él iba al texto hebreo predicando. Pero miren lo que dice él. Pues me partió el corazón al saber esto, porque muy bueno, hermano, hijo de Dios, correctamente, no cuestionamos eso, pero miren lo que dice. Desde una lectura superficial de Génesis 1, la impresión parecería ser que el proceso creativo entero tomó lugar en 6 días de 24 horas. Clarísimo. Dice, si esto era la verdadera intención del autor hebreo, esto parece ir en contra de la investigación moderna, la cual indica que el planeta Tierra fue creado hace varios millones de años. Claro que el hermano Archer no está necesariamente diciendo esto es lo que yo creo, ¿cierto? Él está haciendo una observación que de una lectura así como la que acabamos de hacer el día de hoy, la impresión pareciera ser, es eso, días literales de 24 horas. Pero ¿a quién metió el hermano para dejar como una cuestión ahí? ¿Qué cosa metió el hermano? La ciencia. ¿Se dan cuenta? Bueno, hermanos y hermanas, hagan esto en todos los libros que leen sus niños o de ciencia. Cuando escuchen el canal History Channel o Discovery Channel en la televisión, pongan atención al que está narrando y verán cómo va a decir últimos estudios científicos, dice, o la universidad fulana dice. Es decir, la influencia de la falsa ciencia es lo que convence a mucha gente. Aún este hermano, leyendo la Biblia así como está, nadie puede equivocarse y pensar que esos días eran días de miles o de millones de años. Nadie, pero dice, si esto es verdad, dice, entonces parece ir en contra de la investigación moderna. ¿Qué cosa enseña la investigación moderna? Indica que el planeta Tierra fue creado varios millones de años. De hecho, hermanos, unos 4 billones de años atrás es lo que empieza la ciencia de la existencia de la vida en el planeta Tierra. Que con el Big Bang y después de todo, hace más o menos 13, 14 billones de años que se formó la Tierra, según ellos.
Bueno, los hijos de Dios debemos ser muy cautelosos cuando se trata de la información que la ciencia nos da. No se traguen todo lo que la ciencia reclama. Por eso es que necesitamos tener una mente crítica. Hay que criticar, hay que juzgar. Estamos en la clase Conociendo a Jesucristo, estamos hablando de el testimonio de Jesucristo, de la palabra de Dios, y algo que claramente Dios quiere que hagamos los cristianos, ¿saben qué es? Que juzguemos. Eso es lo que Dios enseña en la Biblia. Juzguen, analicen, piensen críticamente, contrario a lo que el mundo sin Cristo, y muchos cristianos se han tragado esa mentira de no me juzgues, no hay que juzgar, yo no soy nadie para juzgar. Y le están preguntando algo, están diciendo algo que va en contra de la palabra de Dios a un cristiano y dice, bueno, yo no voy, si esa es su vida, yo no me meto, yo no voy a juzgar. No, ya cayó el pobrecito en una mentira del diablo. Dios nos enseña a juzgar, a criticar. Debemos de tener mente crítica y una mente que juzgue. Ahora, no vas a juzgar en base a tu propia opinión, porque va a ser lo mismo. Si vamos a juzgar a los hijos de Dios, tiene que ser en base a la verdad absoluta de la palabra de Dios. ¿Entiende? ¿Qué dice la Escritura? Eso es juzgar. No importa que sea el pastor Roberto, no importa, joven, te doy mi permiso de juzgar a tu papá y a tu mamá, de criticarlos, en el sentido que me están entendiendo. Es bueno preguntar e ir a las Escrituras. Si tu papá o tu mamá dicen algo en contra de la Escritura, juzga eso, critícalo a la luz de la palabra del Señor, no a la luz nada más de tu propio entendimiento, porque es así, no, obviamente vas a estar igual que ellos también, que la gente. Cuando Dios nos dice una cosa en su palabra y la ciencia la contradice, ¿a quién o en quién vamos a poner nuestra confianza? Dios nos libre, hermanos. Yo ya hice mi decisión y créanme, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Miren lo que dice 2 de Corintios. Pues aunque andamos en la carne, o sea, somos seres humanos en este planeta Tierra, pero no militamos, no estamos batallando, peleando de acuerdo a la carne, porque las armas de nuestra batalla o lucha no son terrenales, hermanos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas mentiras, esos argumentos que parecieran legítimos, válidos, razonables y verdaderos, pero que son mentira, hermanos. Es veneno mezclado con miel o con azúcar. Es un veneno, un dulce venenoso, pero que lo rellenaron de azúcar nada más afuera, para que se lo traigan uno. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, como lo que estamos viendo el día de hoy. Los científicos que niegan que los primeros días de la creación fueron 7 días normales de la creación. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Colosenses 2:8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Es la palabra del Señor o es lo que le dice el profesor de tu hijo? ¿Cierto? O lo que dice un erudito, un científico. 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. Miren la pregunta que hace Pablo, hermanos, en este conflicto que había en la iglesia de Corinto, de mal comportamiento, de pecado. Dice, ¿qué no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué no saben? Un poquitito de levadura va a leudar toda la masa. Si tú aceptas una mentirita de Satanás
y rechazas la palabra de Dios, prepárate porque viene otra mentira y vas a hacer lo mismo. Y vas a hacer lo mismo. Y vas a hacer lo mismo. Al punto de que hay personas pues que ya, cristianos, que ya están cuestionando la palabra de Dios. Ya dudan. Y hay gente que dice, hermanos, que era cristiano y que ya se convirtió en ateo. ¿Han escuchado a una persona así decir que era cristiano pero que ahora es ateo? ¿Saben, hermanos? Esa persona nunca jamás fue cristiana. Él vivió engañado. Tal vez nada más aceptó la información intelectual acerca del cristianismo, pero nunca fue regenerado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios nos convence de que este libro es la autoridad final, máxima, perfecta, completa, hermano. Es la palabra del Dios creador de los cielos y de la tierra. Esa convicción nos la da el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a rechazar? Es imposible que el Espíritu Santo me guíe a negar la palabra de Dios. Entonces, día número 1, si están siguiendo su Biblia, vean ahí, hermanos, del versículo, los versículos, capítulo 1 de Génesis, día 1, versículos 3 al 5. ¿Qué cosa fue? Bueno, en pocas palabras, la tierra, el espacio, empezó el tiempo, empezó a correr el tiempo. Dios, acuérdense que está fuera de la dimensión del tiempo. Y la luz, ahora notemos que la palabra de Dios, hermanos, a la palabra de Dios, perdón, a la orden de Dios, al mandato de Dios, dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y la luz se hizo. ¡Qué poder de ser, hermanos! ¡Qué poderoso Dios! A la palabra del Señor, Él nada más dijo, be the light. Y se hizo la luz. Y la luz se hizo. Ahora, no se refiere al sol. Si ustedes se dan cuenta y van en el orden, hermanos, el sol fue hecho después. En el día, me parece día 3, ¿cierto? Que hizo, o día 3, 4, donde hizo las grandes lumbreras, el sol y la luna. Entonces, aquí cuando es la luz, no se refiere a la luz del sol, sino a la luz en contraste con las tinieblas que existían. Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo es que hubo luz si el sol aún no existía? Ahí está, una gran contradicción de la Biblia, dicen los críticos, hermano. Ahí está, mira, ahí está la luz y todavía no había Dios creado el sol. ¿Cómo me explicas eso? ¿Y quién dice que el sol nada más es la única fuente de luz? ¿Quién te dijo eso? Dios es el ser supremo, el creador de la luz. Ahora, del sol, del sistema solar, hermanos, si ustedes, creo tal vez algunos de ustedes han visto unos videos computarizados de cómo ponen al planeta Tierra, ¿cierto? Y lo van alejando y se va haciendo pequeñito y después ponen al sol al lado. El sol es como, no me viene a la mente, pero si no mal recuerdo, caben como 200 planetas Tierra adentro del sol, del tamaño, entonces ya tengan una idea. Pero si se va alejando el lente, hermanos, el sol se va haciendo así. Llega un punto en que el sol se pierde, no se ve. Sin embargo, en el universo, en otras galaxias, hay luz. Hay luz. ¿De dónde sale, hermanos? De otros planetas o estrellas que Dios creó también. Entonces, vean, esto no es un problema para el Dios Todopoderoso. ¿Ustedes creen que va a ser un problema para Dios crear la luz sin crear el sol? Pues claro que no, hermanos. Dios pudo haber hecho la luz sin necesidad del sol y eso es lo que hizo. Posiblemente fue simplemente su gloria, la majestuosidad, el resplandor, porque interesantemente la Biblia dice Dios es luz. Dios es luz y no solamente es luz de, entendí algo. Luz, hermanos, en su máximo esplendor. La gloria shekinah del Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan cuando iban huyendo los judíos de la esclavitud?
¿Cómo se le manifestó Dios? Con una llama grandísima de lumbre durante el día. Y no era el sol necesariamente. Cuando se le manifestó a Moisés, también en la zarza, lumbre, luz. Entonces ese no es problema para Dios. En el versículo del 1, de que estamos hablando del primer día de la creación, hermanos, versículo 3 al 5, ¿cómo llamó Dios a la luz? Día, hermanos. ¿Cómo llamó Dios a las tinieblas? Noche. Entonces, ¿de dónde salió eso del día y de la noche? De Dios. ¿Quién inventó esas cosas? Dios, hermanos. Esa palabra la creó, la dijo. Dios sabía perfectamente cómo habría de funcionar el planeta Tierra. Era su mundo, su planeta, su creación. Dios sabía que la Tierra iba a girar alrededor de su eje. Dios sabía que iba a crear, después de esto, un sol que alrededor del cual la Tierra iba a girar también. Día, hermanos. El tiempo que tarda. Vean eso, un día. ¿Qué es el día? ¿Sabían que un día es el tiempo que toma el planeta Tierra en dar una vuelta sobre su eje? 24 horas tarda. Ustedes sabían, sí saben, ¿verdad? Que el planeta Tierra está girando sobre su eje. Bueno, una vuelta completa toma a la Tierra 24 horas. Por eso existe, ese es un día. Pero un mes, ¿qué cosa es un mes? El mes es el tiempo que toma la luna para dar una vuelta entera alrededor de la Tierra. 28 días más o menos. Ese es el mes. La luna, acuérdense que la luna está girando alrededor de la Tierra. Bueno, el tiempo que toma la luna en dar una vuelta entera alrededor de la Tierra, eso se le llama mes. Y ahora, ¿qué es el año? El año es el tiempo que toma a la Tierra darle una vuelta alrededor del sol, hermanos. Esos son 365 días toma a la Tierra dar una vuelta alrededor del sol. ¿Y la semana de dónde sale? ¿No? De los 7 días de la creación. Eso no lo inventó la ciencia. No hay cosa para semana para decir de los planetas. No existe. Eso sale, hermanos, de las escrituras, de los días de la creación. Por eso existe la semana. 7 días. Porque Dios en 6 días, hermanos, hizo toda su creación y reposó o descansó en el día séptimo, dice la palabra del Señor. Día 2, entonces, ¿qué cosa fue? Va de los versículos 6 al versículo 8. La atmósfera, la expansión. Recuerdan Génesis capítulo 1, Dios creó agua, era todo agua. Entonces lo que hizo, separó las aguas de las aguas. Y eso se refiere a la atmósfera. Y si queremos irnos un poquito más rápido, en el día número 3, la tierra seca. Dijo que el agua se separara y que dejara la tierra seca. Y también creó Dios las plantas. Las plantas que dan semilla, frutas. Si ustedes ven el texto, hermanos, vean la semilla. Dice, quiero que haya árboles frutales y que en la fruta esté la semilla según su clase. ¿Por qué tienen semilla las frutas, hermanos? Así lo creó Dios. Ahora sabemos que hay sandías sin semilla, hay naranjas sin semilla, ¿cierto? ¿Quién metió su mano ahí? El ser humano. Sabrá muy bueno, hermano, pero le digo a mi esposa, esto no tiene semilla. ¿Cómo le quitan la semilla a la naranja? ¿Cómo hacen esa naranja que no tiene semilla? Ya no se vuelve a producir. Pero hermano, esta es preciosa la creación de Dios. Y la Biblia dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Día número 4, el sol, la luna. Y también creó las estrellas. ¿Por qué existe el sol? Dios lo creó. ¿Por qué existe la luna? Dios lo creó. ¿Por qué existen estrellas? Dios la creó. Existen
millones o billones de estrellas. Y adivinen qué, Dios tiene un nombre para cada uno. Imagínense del ser que estamos hablando. El Dios Todopoderoso. La vez pasada decía, ¿sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros? Exactamente nos lo puede decir. Y a cada una de las estrellas, los miles y millones de estrellas, tiene un nombre para Dios. Es tremendo nuestro Creador. Día número 5, las aves, hermanos, los monstruos marinos, dinosaurios. Los dinosaurios Dios los creó. Adán y Eva vivieron con los dinosaurios, hermanos. Nada más que la ciencia dice, ¿qué? ¿What? No. Y hay cristianos que dicen, no, los dinosaurios. Hay cristianos que niegan la existencia de dinosaurios. Y hay cristianos que dicen que no, Adán y Eva, los primeros seres humanos, no vivieron con los dinosaurios, porque los dinosaurios se extinguieron antes de que existiera el ser humano. Mentira, mentira, no fue así. Dios creó los dinosaurios. Y en el día número 6, hermanos, las bestias y su máxima creación. Dios creó al hombre. Pero ¿cómo lo hizo? Vamos a hablar más adelante, dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Vamos a hablar más de eso un poquito más adelante. Pero vean, hermanos, los animales terrestres y al hombre. Ahora, vean el contraste que existe con la enseñanza de la evolución. El registro bíblico dice que la tierra existe antes que el sol, la luna y las estrellas. Pero la enseñanza de la evolución es que el sol, la luna y las estrellas existen antes que la tierra. ¿A quién le vas a creer? De acuerdo a la Biblia, la luz sobre la tierra antes de que fuera creado el sol. Pero la evolución dice que el sol ya existía antes que la luz sobre la tierra. ¿A quién le vas a creer? La Biblia, el mar antes que la tierra seca. Había pura agua, mar. La evolución dice, no, tierra seca antes que fueran los mares. ¿A quién le vas a creer? Las plantas, de acuerdo a la Biblia, las plantas antes que el sol. ¿Recuerda? ¿Dónde voy? En la evolución dice el sol antes que las plantas. Registro bíblico, árboles frutales antes que otras plantas, pero la evolución dice plantas antes que los árboles que empezaron a dar fruta, los árboles frutales. Registro bíblico, los árboles existieron antes que los animales terrestres, si vieron la narración bíblica. Los árboles antes que los animales terrestres. La evolución dice los animales terrestres antes que los árboles. La narración bíblica, Dios, las plantas florales antes que los insectos. La evolución, insectos antes que las plantas florales. El registro bíblico, las plantas terrestres antes que las criaturas marinas, lo que acabamos de leer. Pero la evolución dice las criaturas marinas antes que las plantas terrestres. La Biblia enseña que las aves eran antes que los dinosaurios o cualquier reptil, porque dijo las aves que produjera el agua, los mares. La evolución dice no, los reptiles o dinosaurios antes que las aves. ¿Sabían ustedes que la evolución enseña que los dinosaurios se convirtieron en aves? ¿Sabían ustedes eso? Bueno, eso es lo que es la ciencia, la falsa ciencia. Oh, si esos gigantones, monstruos, dinosaurios, millones de años y millones de años le empezaron a salir plumas y millones de años y millones de años y ya salió el ave ahí volando, hermanos. Eso es lo que dice la ciencia. Monstruos marinos antes que animales terrestres, es lo que dice la Biblia. La evolución, animales terrestres antes que los monstruos marinos. Y seguimos, el hombre antes que los espinos y los cardos, porque vamos a llegar a Génesis capítulo 3. El ser humano fue creado, no había espinas, no había cardos. Eso es el resultado de la caída. Pero la evolución dice, no, espinos y cardos antes de que el ser humano. Por eso la evolución enseña que había muerte, sangre, enfermedades, antes de que existiera el ser humano. Eso no enseña la Biblia. Y la Biblia enseña que el hombre existió antes que existiera la muerte. Y la evolución dice, oh no, ya había muerte
cáncer, sangre, animales que se mataban millones de años antes de que se formara el ser humano. Eso es lo que enseña la evolución. Y la pregunta es, ¿a quién le vamos a creer? Espero con todo mi corazón que hayan hecho su decisión, y esta es la máxima autoridad. Pónganse de pie, vamos a ser despedidos. Cerremos nuestros ojos y vamos a ponernos a hablar con el Señor. Señor, gracias por tu palabra, simple, sencilla, directa, clara, entendible para cualquier ser humano que tenga oídos para oír, Señor, que quiera. Líbranos del engaño, de la mentira, de Satanás, Señor, que está usando a gente tan capaz, tan erudita, tan preparada, tan inteligente, pero que han escogido rechazar tu palabra, Señor. Y Satanás lo está usando tan grandemente para seguir engañando tantos seres humanos como sea posible, que se vayan con él a la condenación eterna, al infierno de fuego, donde el gusano nunca muere y tu palabra dice que el fuego nunca se acaba, nunca se apaga. El diablo lo sabe, Señor, y ha de estar carcajeándose de los científicos, pero más risa y carcajada ha de dar, Señor, de los cristianos que se están tragando todas esas mentiras y que están cuestionando ya tu palabra. Líbranos, Señor, líbranos, protege nuestra mente, protege nuestro corazón, que afirmemos, Señor, que tu palabra es la verdad absoluta, perfecta, completa, final. Y si nos vamos a hacer una decisión entre lo que tu palabra dice, por muy convincente que sean las opiniones de la ciencia, Señor, que confiemos y que tú nunca te equivocas, tú nunca mientes. Llévanos con bien, Señor, a nuestros lugares, despídenos de este lugar, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.